Hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para meditar en las escrituras, en la revelación que el Señor nos ha dejado. Y ahora vamos a ver la introducción a la vida de Jacob, quizás la primera parte de dos estudios que vamos a tener de la vida de Jacob. Si se recordarán, hemos visto las personas que aparecen en el capítulo 11 de Génesis de una manera muy general, viendo los aspectos devocionales de cada vida, es decir, esos errores, esos aciertos que tuvieron las personas para demostrar su fe. Y hemos visto la vida de Isaac, y la vida de Isaac se entrelaza con la vida de Jacob, por ser el padre de Jacob. Entonces, en la narrativa bíblica tenemos algunos fragmentos que nos hablan de Isaac, luego retoma a Jacob y luego retoma a Isaac, y ahora nos vamos a centrar bastante en la vida de Jacob. Y recordemos también que hemos visto, ahí sí con más detenimiento, algo sobre Abraham y la promesa que el Señor le hace. Porque esa promesa, ese pacto que Dios hace con Abraham es muy importante para el desarrollo de la descendencia de Abraham. Entonces vamos a ver que Jacob es quien hereda esa promesa de convertirse en una nación grande, ser de bendición para otras personas, y ante todo, que es lo que más se ha peleado en estos puntos, es la tierra que, como hemos visto, no se ha dado completamente al pueblo de Israel. Y un aspecto muy importante que en la mentalidad hebrea de aquel entonces era quizá de lo más importante, es el aspecto de la descendencia. Y vamos a comenzar a ver la vida de Jacob. Y antes de empezar a ver la vida de este personaje, los invito a orar. Señor, te damos gracias y alabamos tu nombre, porque tú eres bondadoso con nosotros y muestras tus bendiciones cada día, Señor. Y por ti, Señor, es de que nosotros te hemos llegado a conocer. Señor, ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, Señor, que te honren a ti, y que podamos, Señor, siempre estar imitando para que nuestra vida espiritual crezca, a las buenas personas que aparecen en la Biblia, Señor, personas que demuestran su fe, aunque hayan tenido errores en toda su vida, como todos los tenemos, Señor, pero aún así somos hijos tuyos, porque tú nos has elegido, Señor, por la fe. Nos has hecho hijos tuyos, Señor, y no por alguna obra que nosotros hayamos tenido. Señor, te pedimos que aún así nosotros podamos responder con buen comportamiento y agradándote a ti, ese amor que tú nos has tenido, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, y te pedimos que tú nos guíes en este estudio en la vida de Jacob. Señor, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, es muy difícil comenzar la vida de Jacob sin comenzar por el capítulo 9 de Romanos, que nos habla mucho de la vida de Jacob. Y veamos el versículo 10 de Romanos. En otras ocasiones lo hemos visto. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido,
ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué tenemos en este pasaje que ya hemos visto previamente? Que, hermanos, el Señor ya tenía un plan para Jacob y para Esaú. Aquí el versículo 13 está hablando, citando al profeta, y habla de las naciones que descendieron de estos dos personajes. Y habla de que a Jacob amó y a Esaú aborreció, no porque iba a condenar a Esaú a sus descendientes, sino que es un hebraísmo, es decir, una manera de expresarse para decir que a él lo puso en segundo lugar. A la nación de Israel, los descendientes de Jacob, amó y los puso en un lugar exaltado. Ellos son los hijos de la promesa de Abraham, donde se cumple todas las promesas que le dio a Abraham, incluyendo la tierra. Como les digo, es algo muy importante, la tierra, la descendencia y el hecho de ser una bendición. De ese linaje es donde sale Cristo, hermanos, y es la bendición más grande que el Señor le ha dado al mundo. Pero veamos que dice que hay un propósito en la elección de Dios y no es por obras, hermanos. La elección de Dios no es por obras. Dice que estando en el vientre de Rebeca, no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, y el propósito de Dios iba a permanecer. Sí, se recordarán, cita esto porque a Rebeca se le dijo, estando en el vientre, que el mayor servirá al menor. Y es algo que es el propósito de Dios y es una elección que, hermanos, es una elección soberana. Nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer allí en el sentido de la elección, pero sí podemos responder a ese amor que el Señor nos tiene, buscándolo, haciendo las cosas que a Él le gustan. Pero la salvación, hermanos, es algo soberano. La elección es algo soberano. Nosotros vamos a contestar y, hermanos, algunos rechazan al Señor y eso a veces es algo confuso, pero el Señor con la elección no quita absolutamente ninguna responsabilidad para el ser humano. Por eso la soberana elección de Dios, hermanos, no quita ni la responsabilidad personal de que nosotros respondamos con fe y con amor y servicio a nuestro Dios, pero tampoco quita la responsabilidad de los padres. Y menciono esto porque, hermanos, ahí vemos a Jacob y a Esaú, que eran mellizos, es decir, se habían formado en el mismo tiempo, en la misma madre, estaban en una familia con los mismos factores ambientales, la misma economía, el mismo carácter, las mismas cosas que pasan en la familia. Probablemente cuando hay niños que se llevan 2 años o 3, a veces la familia tiene cierta posición económica y cuando nace el segundo hijo, esa posición económica ha cambiado, quizá para bien, quizá para mal. Entonces los factores ambientales tienden a ser diferentes, pero no, en este caso eran mellizos, los factores ambientales eran los mismos. Y eso quizá nos hace recordar que
Esaú y Jacob eran personas diferentes porque eran personas libres. Por eso la soberana elección de Dios no quita la libertad de las personas ni quita la responsabilidad que tiene cada uno. Y quizá retomando un poquito algo sobre Isaac y Rebeca, vemos que también hay cierta responsabilidad en los padres de criar a los hijos. Claro, los padres al final no tienen toda la responsabilidad de que un hijo sea de fe o no, pero sí deben criar a los hijos para que ellos lleguen a los pies del Señor. Y por eso en el capítulo 25 de Génesis vemos en el versículo 27 y 28 dice, y crecieron los niños, Esaú y Jacob. Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Eso, hermanos, como vemos, tenían los mismos factores ambientales, tenían los mismos padres. Pero aquí, antes de pasar ya en concreto a la vida de Jacob, veamos un poco del fallo que tiene Isaac y Rebeca como padres, porque la Biblia nos habla en un proverbio muy reconocido que es Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí la palabra instruye implica estrechar, es decir, no dejar libre al niño. Pero vemos también que es muy importante esa expresión al niño que está aquí. Y la Reina Valera traduce niño, que es correcto, pero la palabra tiene más la idea de alguien que está bajo el dominio del hogar, bajo el dominio de los padres. Entonces, sí puede referirse a un niño de bebé, a un niño de 5 años, a un niño de 10 o inclusive a un adolescente o a algún joven, alguien que está bajo el dominio del hogar. Eso es muy importante, hermanos, ver esa palabra niño y que es en su camino. Sabemos que las personas son libres. Cada uno tiene una personalidad diferente. Jacob, hermanos, era alguien más quieto. Esaú era alguien más diestro para la caza. Y esto de que Jacob habitaba las tiendas tiene la impresión de que buscaba cosas espirituales también. Algo que vemos que Esaú, hermanos, era alguien más del campo, alguien que le importaba más la casa. Y cuando vemos eso de en su camino, también tenemos que ver que tienen gustos diferentes. Pero lo importante es de que si Esaú era alguien que le importaba la casa y el campo, allí Isaac y Rebeca tenían que estrechar el camino para que no solo eso le importara, sino que le importara las cosas de Dios. Vemos la personalidad de Jacob, que era alguien bastante astuto y hacía cosas malas, engañaba y movía hilos para salirse con la suya. Y entonces allí, en ese mal que hacía Jacob, Isaac y Rebeca tenían que hacer que él no hiciera esas cosas. Estrechar al niño, estrechar la personalidad desviada de Jacob en todo esto malo que hacía,
para que fuera una persona correcta ante los ojos del Señor. Y eso, hermanos, como les digo, es responsabilidad de los padres en que cuando tienen a alguien bajo su dominio, pero también no quita la responsabilidad personal de cada persona en hacer actos malos. Y pese a que hay libertad en hacer cosas buenas, en la elección de elegir qué es bueno y qué es malo, y es de conocimiento gracias a las escrituras, eso tampoco quita la elección soberana de Dios. Entonces, todos, hermanos, tenemos una responsabilidad personal, y eso lleva a lo que sigue en Romanos 9. ¿Qué diremos? Dice el versículo 14. ¿Hay injusticia en Dios porque Él elige? ¿Nos quita la elección personal? Claro de que no. En ninguna manera, de ningún modo, dice Pablo aquí. Entonces dice, pues a Moisés dice, y es uno de los pasajes que más me gusta en la Biblia, hermanos, y espero que se lo memoricen. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y hermanos, en este versículo, Pablo nos dice que si hemos alcanzado al conocimiento del Señor es porque Él de nosotros ha tenido misericordia, y en eso no hay injusticia. Pero yo no veo otra forma de responder a esa misericordia que tratando de agradar al Señor, buscar la santidad que Él tanto quiere y hacer las cosas que a Él le gustan. Claro está, somos pecadores, pero eso no quita nuestra responsabilidad, hermanos. Y recordemos, y vamos a ver la vida de Jacob, que el Señor tuvo misericordia con él. Pero Jacob, hermanos, no es nadie ejemplar. Podemos hablar de Isaac como alguien que se ve que es obediente, que sí tuvo defectos y errores como mentir en la relación que tenía con Rebeca, pero era alguien obediente. Vemos a Abraham que tuvo grandes defectos, pero tuvo mucha fe. Pero aquí en toda la vida de Jacob que vamos a ver que realmente Jacob no era alguien bueno ante los ojos de la sociedad, y ante los ojos de un cristiano la mayoría de cosas que hace no son buenas. Y claro, él, como les digo, sí buscaba, tenía ciertas cosas en buscar cosas de la fe, de Dios. Eso de morar en tiendas da la idea de que él buscaba a Dios, pero sus acciones, hermanos, eran bastante malas, y hasta el final de la vida de él vamos a ver que es alguien de fe. Si bendijo a sus hijos es porque era alguien de fe, y si buscaba también la bendición de que era para Esaú según la tradición de la época, que era la bendición de Abraham, que Dios le prometió cosas a Abraham. Si buscaba eso es porque le interesaba también lo que era espiritual, pero sus acciones no son buenas. Quiero que tengamos muy en claro eso, que sí es alguien que busca la fe, pero realmente sus acciones son más que dudosas, hermanos. Y entonces quiero que veamos la estructura literaria que nos habla aquí Fishbane sobre la vida de Jacob, que va a comprender del
capítulo 25 al 35. Quizá no vamos a ver la muerte de Jacob, porque luego se viene la vida de José en Génesis, y se retoma de Jacob ya casi llegando a su muerte, que si Dios lo quiere vamos a poderlo estudiar. Pero la temática en estos pasajes, veamos su estructura literaria. Y dice: uno, la búsqueda del oráculo por parte de Rebeca. Rebeca brega en el parto, riñe, refunfunea, si lo quieren ver así, en el parto, y hay una temática de nacimiento, lucha y engaño en Génesis 25, 19, 34. Un interludio de lucha, engaño, bendición y alianza con un extranjero, capítulo 26. Engaño y robo, bendición robada, temor de Esaú, huida de la tierra, Génesis 27 hasta el 28:9. Luego el encuentro con Dios, la visión de la escalera, Génesis 28 del 10 al 22. Hay un interciclo en la vida de Jacob, llegada de Jacob a donde iba, que era con Labán en la frontera, engaños y ganado, el capítulo 29. Luego un tema de la fertilidad y la infertilidad, de la descendencia y una bendición material, Génesis 30. Luego cierre del interciclo, partida de la tierra con Labán, Labán en la frontera, engaños y ganado, del 31 al 32:23. Encuentro y pelea con el ángel en Peniel, es del 32 a 24 y 32. Planificación del engaño, temor de Esaú y regreso a la tierra, capítulo 33. Hay un interludio de lucha y engaño, alianza con un extranjero, capítulo 34. Y el cumplimiento del oráculo, Raquel brega otra vez, o podemos decir que riñe en el parto, muere, y resoluciones en el capítulo 35. Si vemos en esta estructura literaria que nos da este comentarista Fishbane, sobre la vida de Jacob, es una estructura que hemos visto anteriormente en Filipenses, que se llama quiasmo, donde los temas se van intercalando y el tema 1 va junto con el último. Pero, ¿cuál es la palabra que más se repite en esta estructura literaria en la vida de Jacob? Y veamos nuevamente, como les digo, la estructura. La búsqueda del oráculo, que estaba en el capítulo 25, va a ser, junto con el cumplimiento del oráculo, del capítulo 35. En uno, Raquel brega en el parto, en el otro, Rebeca brega en el parto. Hay un interludio en la vida de Jacob, que es uno cuando Isaac lucha y es, lo vimos que es una alianza con los extranjeros después de estar peleando por los pozos. Y en el capítulo 34 son los hijos de Jacob que luchan, y luego hay una alianza que se rompe con un extranjero. Entonces ahí están como comunicados las cosas que estamos viendo en la vida de Jacob. El C con el C' es el engaño y el robo de la bendición, y el C es la planificación de un engaño, otra vez a Esaú, por temor que Esaú se vengue. En uno se ve la huida de la tierra, en el otro el regreso de la tierra. Luego el encuentro con Dios, uno en la visión de la escalera, y el D', la pelea con el ángel en Peniel. En el interciclo, que forma una estructura por aparte, es cuando él llega con Labán, su tío, y
cuando él parte de la tierra de su tío. El punto F, que no tiene correlación con ninguno, sino que es el centro, es la fertilidad e infertilidad, que habla de la descendencia otra vez. Como vemos, la descendencia es algo muy importante en la vida de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hay una bendición material. Pero hermanos, no sé si luego de ver esto encontraron qué palabras se repiten más veces en esta estructura. Se repite bajo el análisis que nos da este comentarista Fishbein, el engaño, el tema del engaño en la vida de Jacobo es muy importante. Es alguien que siempre se mantenía tramando algún engaño, y tanto en la vida de cuando estaba con sus padres, como cuando fuera de la vida de sus padres, que se fue de la tierra por haber engañado a su hermano, siempre hubo engaños y cierto tipo de cosas que tramaban algo para beneficio propio. Y de hecho, aquí se ve que después de que se va con Labán, hay un cambio de actitud de Jacob. Se ve la madurez que el hecho de salir de la tierra le ha provisto. Le da madurez a Jacob. Y el encuentro con el ángel en Peniel creemos que le cambia la vida, hermanos. Pero aún así sigue con bastante engaños en lo que resta de la vida de Jacob. No solo llevados a cabo por él, sino también los engaños que hacen los hijos para vengar a su hermano con los extranjeros. Y entonces, hermanos, vemos que aquí, cuando vemos eso, que el tema es el engaño, y vemos que el Señor tuvo misericordia de Jacob, que el Señor con sus propósitos lo eligió antes de que hiciera bien y mal, o sea, no dependía de las obras. Vemos que también no es una actitud para nada buena de parte de Jacob. Y no es algo que nosotros tengamos que estar imitando. Claro, tiene cosas positivas la vida de Jacob. Por eso se menciona también en Hebreos que llegó a ser alguien de fe. Es alguien que siempre había buscado a Dios, pero su actitud, hermanos, era mala. Y no tenemos que copiar eso. Vemos en 1 Corintios 5:5, es un pasaje muy importante que también les invito a memorizar, que nos habla de un cristiano que ha tenido un pecado que inclusive en la sociedad es escandaloso. Y nos dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, este hermano, si la iglesia después de excomulgarlo seguía en ese pecado, lo que iba a hacer el Señor era ponerle fin a su vida terrenal, la destrucción de la carne, y el espíritu iba a ser salvo en el día del Señor. Pero llegar a ese extremo, hermanos, no es para nada lo que el Señor busca de la vida de las personas. Y como les digo, aquí tenemos en Romanos 9 una elección soberana, pero también tenemos que esa elección no quita la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene ante el Señor. Vemos que Jacob no era alguien que toda su vida refleje esa comunión con el Señor, y sin embargo vamos a ver que él es salvo. Él es una persona de fe. No llegó a este extremo
que tenemos aquí en Corintios 5:5, de que su vida fue cortada para que ya no siguiera haciendo ese daño que hacía la sociedad o que pusiera mal en el testimonio de la iglesia, como lo es aquí en Corintios 5:5, sino que el Señor lo mantuvo. Hay ciertas virtudes que Jacob tenía, hay que ver eso, pero en general la temática de la vida de Jacob no es alguien que se pueda imitar y ver una vida espiritual y en comunión con el Señor. Aún así, el Señor tiene misericordia de nosotros. Pero, como les digo, nuestra mentalidad tiene que ser responder ese amor con lo que el Señor quiere, hermanos. Y comencemos a ver la vida de Jacob. Vamos a ver un pedazo de esa estructura del quiasmo que les he dicho. Y vemos que comenzamos que él guisó un potaje cuando Esaú volvía cansado del campo. Y Esaú le dice que le ruega que le dé de comer de ese guiso que tenía. Y Jacob, aprovechando, dice: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú: he aquí, me voy a morir, ¿de qué pues me servirá la primogenitura? Entonces Jacob le dice: júremelo en este día. Y él le juró y vendió su primogenitura. Vemos que aquí, hermanos, en el versículo 34 dice que así menospreció Esaú su primogenitura. En este versículo vemos que hay una búsqueda de Jacob por las cosas del Señor, aunque sus métodos no eran para nada buenos, pero le importaba mucho más que a Esaú. ¿Y qué es lo que nos dice el autor de Hebreos en Hebreos 12:16, hablando justamente de esa santidad que las personas tenemos que buscar, los hijos de Dios tenemos que buscar? Nos dicen: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Y por qué Esaú vendió su primogenitura? Porque era un profano, no le importaba absolutamente nada su relación con Dios. Y por eso es muy importante ver que el contexto que habla de que hay creyentes que tienen una mentalidad profana, que no les importa su relación con Dios. Y eso, hermanos, tenemos que evitarlo completamente. Como les digo, hay una elección y una muestra de amor. El Señor se muestra con misericordia, y lo único que podemos tener como una respuesta lógica a tal misericordia es responder tratando de agradar al Señor, que nos importe mucho esa relación y no tener una mentalidad profana que, como dice el autor, que por una cosa tan trillada como algo que sea un guiso, abandonar las cosas espirituales. Es muy importante que veamos que la primogenitura es un derecho, y es un derecho que se le daba al primer hijo. Se le daba el mandato de la familia, se le daba más que a los demás herederos bienes materiales, el doble de que a los demás herederos. Entonces aquí, si Jacob y Esaú iban a heredar algo, la herencia se partía en 3 y el 2/3 era para Esaú y 1 para Jacob. Entonces recibía el doble de cosas y el dominio sobre la familia. Pero
En este caso, en el caso de Isaac y Jacob, era muy importante lo espiritual, ser la bendición, hermanos. Y es importante saber que es un derecho porque hay alguna secta cristiana que ven en Colosenses que Cristo es el primogénito de toda la creación y piensan que es como el primero de la creación. Y no es así, hermanos. Ahí lo que está hablando es de que Cristo tiene el derecho soberano sobre toda la creación. Y el contexto es claro que está mostrando la deidad de Cristo. Entonces, la primogenitura aquí no se refiere a ser el primer hijo, sino al derecho que tenía el primer hijo. Es muy importante eso, y que eso nos ilustra justamente porque esa secta está errada. Allí en Colosenses es muy claro que cuando se habla de que Cristo es el primogénito es porque Él es el soberano en toda la creación y el que sustenta la creación. Y podemos y deberíamos de estudiar un poco más ese pedazo de Colosenses, pero aquí solo estamos ilustrando que esto es una ilustración de qué se refiere el derecho de la primogenitura. Como ven, aquí Jacob ya se muestra con esa disposición ante todo de obtener la primogenitura. Y si se recordarán, hemos visto que el mayor servirá al menor, y eso se lo dijo Dios a Rebeca antes de que ellos dos nacieran, hace ya bastante tiempo. Y creo yo que Rebeca lo sabía y pues lo pudo haber comunicado a Jacob. Cuando Isaac ya era viejo, y esto lo hemos visto brevemente desde el punto de vista de Isaac, y trató de bendecir a Esaú, lo que hizo Rebeca confabulando con Jacob es engañar a Isaac. Y hermanos, veamos el capítulo 27 del 19 y 20. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, que te he hecho como dijiste. Levántate ahora, siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que encontrase delante de mí. Aquí, hermanos, estamos viendo que para tener esa bendición, Jacob lo que hace es mentirle a su padre. Y no solo se queda en esa mentira, sino que usa el nombre de Dios en vano, como si Dios le hubiera dado la casa para que él lo bendijera, porque dice que regresó pronto porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Y hermanos, aquí está usando el nombre de Dios en vano, le está mintiendo a su padre. Y eso nos recuerda que aunque nosotros tengamos una buena intención y nuestra finalidad sea buena, tenemos que usar todo lo bueno, tanto como la intención, como los medios, como la finalidad. El fin, hermanos, no justifica los medios. Y hemos visto anteriormente, y les recuerdo que para que un acto sea bueno, tiene que haber una buena intención. La única buena intención que puede haber es de que las cosas sean
para la gloria de Dios. Fuera de esa intención, si nosotros hacemos algo y no es para la gloria de Dios, descalifica completamente el acto que vamos a hacer. No hay una buena intención, va a ser una intención egoísta, muchas veces va a ser una intención egoísta o superficial. Si no es las cosas para la gloria de Dios, hermanos, mejor piense en hacer 2 veces lo que va a hacer. Luego, los medios. Aquí, Jacob está engañando a su padre, usando el nombre de Dios en vano. Los medios de Jacob no son buenos. Aunque la finalidad que él buscaba era buena, la intención y los medios no son buenos. Y nosotros tenemos que buscar las 3. Intención buena, medios buenos y finalidad buena. Como hemos visto en la vida de Abraham, no podemos utilizar un pecado para hacer algo bueno o pensar que nosotros estamos haciendo algo bueno usando un pecado. Como siempre les digo, cuando Abraham se desespera y Sara se desesperan de no tener hijos, entonces se meten con Agar, y eso fue un error. Aquí Jacob y Rebeca están haciendo algo malo. Como ven que Isaac va a darle la bendición a Esaú, entonces ellos tratan de actuar, pero actúan, hermanos, en la carne, diciendo mentiras y usando el nombre de Dios en vano. ¿Qué, hermanos, hace usted? ¿Qué hago yo cuando nos vemos acorralados? Generalmente usamos nuestros pensamientos y actuamos en la carne, y eso no debe ser así. Tenemos que esperar que el Señor actúe y poner todas las cosas bajo la voluntad soberana del Señor. Cuando leí este pasaje me recordé mucho de la historia de Balaam, y entonces pienso yo que ¿qué hubiera pasado si en vez de actuar en la carne, Jacob y Rebeca hubieran dejado que el Señor hiciera lo que él ya le había prometido a Rebeca, que ya le había dicho que el mayor servirá al menor? Y por eso me recordé de Balaam, hermanos, historia que tenemos en Números 22 al 24. Si se recordarán, Balac, que era el rey, quería que Balaam el profeta llegara a maldecir a Israel. Y este Balaam, cuando iba a decir las maldiciones hacia Israel, lo que el Señor le ponía en la boca eran solo bendiciones. Y por eso quiero que leamos estos 3 pasajes de Números, porque nos hablan de cómo es de que el Señor utilizó a Balaam para bendecir al pueblo de Israel, aunque él no quería hacer eso. Él quería maldecir al pueblo de Israel porque le estaban pagando, pero el Señor lo que hace es ponerle bendiciones en su boca, y veamos las reacciones las 3 veces. En el 23:11 dice: entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué has hecho? Te he traído para que maldijeras a mis enemigos, y he aquí, has proferido bendiciones la primera vez. Y entonces negoció aún más, que le daba más riquezas para que maldijera al pueblo de Israel. Y en el 23-25 llegó otra vez a maldecirlos y los bendijo. Y entonces dice: entonces Balac dijo a Balaam: ya no maldices, pero tampoco lo bendigas, porque solo de la boca de Balaam habían bendiciones para el pueblo de Israel.
Y la tercera vez, entonces, se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí, los has bendecido ya 3 veces. Números 24, 10. ¿Y por qué digo yo que esto es muy importante y que nos podría ilustrar? Porque, hermanos, el Señor, cuando hace algo, no lo hace mediocremente, y nosotros tenemos que tener paciencia. Aquí Balaam quería que Balaam maldijera a Israel, y solo bendición salió de la boca de Balaam, porque era un pueblo elegido. Igual, si ya le había dicho a la madre de Jacob que Jacob iba a ser el que iba a recibir la bendición, porque el mayor servirá al menor, ellos no tenían que actuar en la carne para conseguir esa bendición, sino solo esperar que el Señor actúe. Podían hacer diferentes cosas, pero no actuar en la carne. Quizá dialogar con Isaac, que como les digo, me parece muy extraño que Isaac no tuviera la noción de eso que el Señor le dijo a Rebeca, pero aún así lo iba a hacer. Entonces, no sé, recordarle, hay diferentes formas que podemos actuar, hermanos, pero no podemos actuar tratando de hacer algo bueno con los medios malos ni nuestras intenciones malas. No debemos de actuar en la carne. Aunque sea una bendición lo que queremos alcanzar, no tenemos que actuar ni en la carne ni pecaminosamente como lo hace aquí Jacob y Rebeca. Recuerden, las intenciones tienen que ser buenas, que lo único bueno es la gloria de Dios, los medios buenos y la finalidad buena. Aún así, Isaac le dio la bendición, y hemos visto que Esaú también recibió una bendición, pero salió Jacob porque Esaú se enojó con él, y Isaac le dijo que también se fuera. Y en el camino, hermanos, vemos en el capítulo 28, versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y hermanos, aquí vemos que el Señor se le aparece a Jacob en su huida, en un momento difícil para él, porque había abandonado todas las cosas. Y lo que hace el Señor es confirmarle el pacto abrahámico a Jacob. Es decir, esa bendición que le había dado a Dios a Abraham, y que se la confirmó a Abraham varias veces, y luego se la confirma a Isaac, se la confirma aquí a Jacob. Y si vemos, hermanos, el comportamiento de Jacob en la narrativa de la historia, pues vemos que no es alguien de lo más ejemplar, y aún así Dios está con él. Si bien Jacob buscaba las cosas espirituales, su comportamiento no era de lo mejor que hemos visto o podemos apreciar en las escrituras, pero Dios estaba con él y le da la bendición a él soberanamente, porque él le había dicho a su madre que el mayor servirá al menor. Le da la bendición porque
el Señor le había prometido a Abraham que su descendencia iba a tener esa bendición. Y sobre todo vemos que el Señor le dice que Él va a regresar a esa tierra y esa tierra va a ser de su descendencia. Es muy importante ver eso porque el Señor ya le promete un regreso a la tierra. Pero, ante todo, lo más importante de este pedazo de la vida de Jacob es la visión de la escalera. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús comentando esa visión y nos dice Juan 1:51 y les dijo, estaba hablando Jesús en este pasaje: de cierto les digo que verán el cielo abierto y a ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí, hermanos, estas palabras de Jesús, de cierto, es algo que es con suma certeza. No hay ninguna posibilidad de que no se cumpla lo que se está diciendo aquí. ¿Y qué es lo que les dice Jesús que es completamente certero que va a pasar? Es que verán el cielo abierto. Y esa palabra verán es muy importante observar que se utiliza mucho cuando Jesús les abre los ojos a los ciegos y ellos ven ahora lo que no veían antes. El mundo lo logran ver por ese milagro que el Señor hace. Y aquí se utiliza la misma palabra. Y hay diferentes palabras para ver u observar en griego, pero aquí se utiliza esa palabra que es muy importante. Como les digo, en su mayoría se utiliza para describir ese milagro de abrirle los ojos a los ciegos, que alguien que no podía ver nada llegue a ver las cosas de la tierra. Pero aquí se está utilizando para que vean el cielo abierto y a ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hay que hacer algunas aclaraciones y notar algunas diferencias entre el pasaje de Génesis 28 y Juan 1:51, porque aquí en Génesis 28 se ve el cielo, que un extremo tocaba el cielo, pero aquí Jesús dice que el cielo está abierto. Y es una diferencia que hay que notar bastante. En una se sobreentiende, pero aquí es bien específico que los ángeles de Dios suben y bajan, y esto se da sobre el Hijo del Hombre, que toma la posición de aquella escalera que Jacob soñó. Entonces, esa escalera, hermanos, esa escalera es el Hijo del Hombre. Es una figura, un tipo del Hijo del Hombre que es Jesús. Y los comentaristas hablan de que este cielo abierto se nota aquí abierto y es específico que es abierto por la obra que Cristo realiza. Es solo la obra de Cristo, hermanos. Y solo por medio de Él que se puede tener comunión o comunicación el cielo con la tierra. Eso de que el cielo esté abierto también implica que haya comunión, y una comunión que el hombre ha perdido por el pecado con Dios, solo por medio de Cristo. Y vean que aquí es sobre el Hijo del Hombre y de nadie más, solo Jesucristo, hermanos. No hay ningún santo,
No hay ningún mártir, no hay ningún apóstol, no hay ningún líder de ninguna iglesia. Solo Cristo, solo el Hijo del Hombre, que es Jesús, que es un título de Jesús. Solo Él, hermanos, es el que restaura esa comunión con el cielo y la tierra, solo por medio de Él. Y vean que es esta visión que habla de Jesús, se la da justamente antes de confirmarle el resto del pacto, porque es parte del pacto. El hecho de que Jacob y su descendencia sean del pacto van a ser una bendición para todas las naciones, porque de ahí va a salir Cristo. Y desde ya Génesis nos está enseñando esa restauración que solo Jesús hace de la comunión que tiene el hombre con Dios. Y se la da hermanos, a alguien que no es para nada ejemplar. Se la da a un pecador, al igual que todos somos pecadores, pero se la da en un momento en que no se observa mayor cosa buena de Jacob. Se observa buenas intenciones, aunque malas acciones. Y ahí se lo da. Y es muy importante ver eso, la soberanía de Dios y la misericordia de Dios, hermanos. En que Jacob reciba esa visión que habla de Cristo en un momento tan pésimo en su vida. No habían buenas acciones, quizá buenas intenciones, y estaba huyendo por el engaño que le hizo a su hermano Esaú. Hermanos, hay que observar que el Señor, hermanos, es soberano y misericordioso. Y vamos a dejar nuestro estudio aquí. En nuestro estudio siguiente, como hemos visto hasta la literal D, vamos a seguir viendo el resto de la vida. Vamos a observar el interciclo y cómo es que llega a la tierra de Harán y cómo es de que regresa. Y vamos a observar que en su mayoría Jacob no hace buenas obras, aunque sea una persona de fe. Pero eso también nos va a ilustrar la vida cristiana, que comienza con la inmadurez espiritual y llega a un punto de que puede comenzar a dar frutos. Y a ese punto tenemos que llegar nosotros, hermanos. Hemos visto en este pasaje que el Señor es soberano y muestra su misericordia soberanamente. Aún así, nosotros tenemos libertad de elección y debemos de elegir lo bueno, no ser de mente profana como lo es Esaú, que por cualquier cosa abandonó su bendición espiritual. También hemos visto que nuestro actuar, hermanos, aunque sea con buena intención, no debe de ser en la carne. No podemos cometer un pecado para alcanzar algo agradable a Dios, como lo era la bendición. Y por eso recordemos que la intención tiene que ser buena, los medios tienen que ser buenos y la finalidad tiene que ser buena para que sea un buen acto. También, hermanos, hemos visto que el Señor se revela desde temprano en la historia como alguien que muestra su misericordia y no deja su propósito en segundo plano. Así que, hermanos, los invito a orar y vamos a seguir estudiando la vida de Jacob. Les recuerdo que seguimos estudiando las costumbres del pueblo de Israel en los tiempos de Cristo. Este viernes a las 6:30 de la tarde, hora de Guatemala. Y los esperamos, hermanos. Los invito a orar.
Señor, te damos gracias porque tú en tu soberanía y misericordia nos has mostrado amor, Señor, para con nosotros. Y Señor, ayúdanos a que nuestra respuesta a esa misericordia sea de bendición para otros y conforme a tu voluntad, que sea para tu gloria y tu honra, que eso es lo que nosotros como hijos tuyos necesitamos buscar, Señor. A honrarte solo a ti y que nuestras acciones, Señor, no sean con una mente profana y terrenal, Señor, sino que veamos las cosas espirituales. Sabemos que eso nos lo das tú por tu Espíritu Santo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que nosotros tengamos ese querer, ese deseo de hacer tu voluntad y que lo podamos hacer, Señor. Porque solo tú nos ayudas y nos bendices, Señor, y nos pones ese deseo y nos das la fortaleza, nos das dones para que podamos hacer tu voluntad también, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor, y danos fe y conocimiento de tu palabra. Ilumínanos y guíanos en nuestro actuar. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Y pedimos que esas bendiciones espirituales también sean de un buen testimonio para la gente que nos rodea y que podamos ser esa luz y esa sal que tú deseas que seamos en este mundo. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y los esperamos el viernes.